reinventa cada día con personas como tú que entienden que la educación puede cambiarlo todo. Vive una verdadera educación global en la UID con experiencias internacionales y contenidos académicos potenciados por Arizona State University, una de las mejores universidades del mundo y la número 1 en innovación de Estados Unidos. Matricúlate en la UID y sé un profesional bilingüe de clase mundial. UID, reinventemos el futuro. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida a los primeros invitados de la revista de Opinión Democracia, el doctor Carlos Figueroa, amigo de Fernando Villavicencio, y está invitado también el abogado de Verónica Zarauz, la viuda de Fernando Villavicencio, el doctor Hugo Espín. Una vez que este martes, se iniciara la audiencia de juzgamiento por el asesinato de Fernando Villavicencio, que quiero precisar, ocurrió en agosto del año pasado, es decir, hace 10 meses y medio, por favor, se va a cumplir en este agosto un año del asesinato de Fernando Villavicencio. Hay testimonios que se espera dentro de esta audiencia, que va a continuar, que se identifique a los autores intelectuales, porque los materiales están allí, 7 fueron asesinados en la cárcel y otros se espera que sean señalados. Al iniciarse esta audiencia de juzgamiento, ¿qué piensa cuando ha demorado la justicia llegar a esta audiencia? 10 meses y medio es un tiempo que se excede cuando fueron tomados hace meses los autores materiales, y no los intelectuales. Doctor Carlos Figueroa, muy buen día. ¿Qué siente cuando se instaló la audiencia de juzgamiento por el asesinato de Fernando Villavicencio hace 10 meses y medio en el país? Buen día. Buenos días. Quiero decir primero que tanto la familia como allegados dimos nuestra confianza y en ningún momento entorpecimos o pusimos cortapisas a la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. Pero, como usted acaba de decir, 10 meses después recién se instala el juicio, a pesar de que a las 3 horas ya estuvieron detenidos los asesinos materiales. Es algo realmente que a mí me deja totalmente insatisfecho y tengo que reclamar ante la sociedad. La Fiscalía no ha sido lo suficientemente diligente, ha sido negligente. No ha podido involucrar a todos los que tenían sospechas sobre sus hombros y nos quieren hacer creer que son responsables los asesinos materiales y nada más. Nada dicen de los autores intelectuales, no han investigado nada. Es realmente triste lo que está pasando. Mire, señor Rivadeneira, en palabras de la Fiscalía en la teoría del caso Metástasis, y fue de conocimiento público por si acaso, que Colón Pico habría sido contratado para asesinar a Fernando Villavicencio y a la fiscal, según sus propias palabras. Sin embargo, él mismo no ha sido vinculado. La información que este individuo tendría que ver en la contratación de los sicarios y demás asesinos contratados, se lo conoció en Fiscalía desde la primera semana del asesinato. Y el accionar de la Fiscalía resulta ser una burla en contra de la familia, en contra del Ecuador y del mundo que está pendiente, que está en búsqueda de justicia de este magnicidio. No se ha llamado, señor Rivadeneira, quisiera en esta primera parte terminar con esto, que no se ha llamado a todos los que estaban inmiscuidos en este asunto del asesinato de Fernando. No se toma en cuenta los chats de Fernando Villavicencio, lo que dijeron a su tiempo Aliaga, Norero, Jordán. No se tomó en cuenta y no se inmiscuyó en la causa al señor Aliaga, Cuero, González, Walter Gómez, Muentes. O sea, realmente para nosotros, hasta el momento, nos queda grandes preocupaciones
y que dejan realmente a la justicia muy mal parada en el país, conforme ya lo está. No es que este caso va a ser el que recién nos dé cuenta de que la justicia en el Ecuador no funciona. No, ya sabemos perfectamente que no funciona. Doctor Carlos Figueroa, por tanto, como va esta audiencia de juzgamiento, se va a señalar a los autores materiales, incluso de acuerdo con el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, los presuntos autores todavía, hasta que no se sentencie, enfrentan a una pena de 22 a 26 años de reclusión mayor. Pero los autores intelectuales, como usted ha dicho, ¿cuándo y cómo deben ser identificados? Se ha dicho que después de este proceso van a inmiscuir a los actores intelectuales, pero yo pregunto, ¿dónde están las investigaciones? Yo pregunto, ¿dónde están los resultados? Cuando por todo lado se ve que hay un acuerdo entre políticos, entre la Asamblea, la justicia representada por Fiscalía y por tantos jueces venales, más la presencia de operadores políticos mafiosos, todo planificado para decir que era un crimen común. Imagínense, en la misma línea está actuando la Fiscalía. Este proceso para la gente es un engaño. Nos quieren presentar un falso positivo. Exactamente lo que hicieron con el asesinato del general Gabela. O sea, fue la delincuencia común. Aquí no hubo acuerdo entre los grupos políticos, que claramente se ve la actuación de la Comisión de Investigación a la par, ¿no? La Comisión de Investigación de la Asamblea Nacional, presidida por este señor Adrián Castro, emite un informe de mayoría que determina que el asesinato de Fernando Villavicencio por poco fue un simple accidente. Los asambleístas aprueban un informe donde nunca hacen mención de los sicarios contratados por las mafias, la narcopolítica, los partidos políticos, los asambleístas que amenazaron con, entre comillas, quebrarle a Fernando Villavicencio. No toman en cuenta los chats del caso Metástasis, que ya son públicos, donde hablan de silenciarlo. Está Aliaga, Norero, Jordán. Ignoran toda la denuncia que está puesta en la Fiscalía por Fernando Villavicencio, contra los asambleístas Aliaga, Cuero, Ronald González, Walter Gómez y este señor Muentes, dos partidos políticos inmiscuidos en el caso Purga, en el caso Metástasis. Señor Rivadeneira, es indignante la actuación de la Fiscalía y ojalá que no sea indignante aún más la actuación de los jueces del proceso. Bien, habrá que esperar el desarrollo de esta audiencia de juzgamiento para ver qué más aparece cuando la Fiscalía, con elementos de convicción, acuse, en este caso, a los autores materiales, y hay que ver si aparecen los autores intelectuales, que es fundamental. Bienvenido al doctor Hugo Espín, él es abogado de Verónica Zarauz, la viuda de Fernando Villavicencio. ¿Cómo ha visto este inicio de su experiencia, doctor Espín, de la audiencia de juzgamiento por el asesinato de Fernando Villavicencio ocurrido hace 10 meses y medio? Muy buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en mi calidad de abogado de la señora Verónica Zarauz, viuda de Villavicencio, y quien está impulsando la investigación en calidad de acusadora particular, hemos visto esta primera etapa con 8 testimonios de 211 que están previstos, realmente de manera muy preocupante, ¿no? Porque yo concuerdo que hay 3 elementos que son puestos sobre la mesa con esta primera ronda de investigaciones. La primera de ellas es que no ha habido una verdadera investigación por parte de Fiscalía, no hay una profundidad en la investigación, nos hemos quedado en la autoría material, cuando a todas luces se evidencia de que el testigo protegido y la persona que dio cabida a toda esta investigación no aportó en nada. Que nos digan que fue el correísmo con $200,000, no nos dicen quién del correísmo, cómo, de dónde vino el financiamiento, qué tenían que ver, cómo se estructuraron las acciones, cuáles fueron las redes que hubieron detrás de la muerte de Fernando Villavicencio. Nos estamos quedando en la parte de la mano y el gatillo, pero no vemos la cabeza de quien ordenó toda esta actividad, porque es una secuencia de acciones logísticas no pequeñas, son grandes.
además la respuesta policial nos deja una falencia enorme de qué es lo que realmente sucedió, cuando nos indican que en 2 horas llegaron a determinar dónde se encontraban estos sicarios, pero en la investigación y cuestionados que son los investigadores, el mismo investigador que fue el que llegó al allanamiento determina que él nunca revisó cámaras, que él lo hizo porque otro oficial vio unas cámaras de una panadería y llegaron de forma directa a la casa donde se encontraban estos delincuentes, y que después que estaban en custodia del Estado, ellos fueron asesinados. Entonces hubo un evidente hecho, un acto de silenciamiento a lo que se estaba produciendo en una investigación en camino, y que hay actos negligentes por parte del Estado para proteger las principales fuentes de información para estructurar un caso. Hemos visto de igual manera que hay mucha ligereza en la forma que se ha llevado adelante la investigación. Hemos tenido recién 8 testimonios, pero nos dejan más dudas que certezas. Vamos a tener la prudencia de ver cómo se va desarrollando el caso en los próximos días, pero como digo, y fueron las primeras palabras que esta defensa técnica manifestó, no nos vamos a quedar simplemente con lo que se diga este momento o conformarnos con que se acusan a 4 personas, 5 personas que están en este momento en un procedimiento de manera marginal, porque no son las cabezas definitivamente estas personas, no son los autores intelectuales. Nosotros creemos que hay una autoría intelectual muchísimo más grande y con intereses que están naciendo o que nacieron de aquellas denuncias que presentó Fernando Villavicencio. Fernando no presentó denuncias contra microtráfico, contra delincuentes locales. Lo hizo contra delincuentes de cuello blanco, contra acciones en las que se estructuraban vinculaciones entre el poder político y el narcotráfico, entre el narcotráfico y las Fuerzas Armadas y Policía, entre el narcotráfico y la justicia, entre el narcotráfico y actores de gobierno, de actores de la política nacional, que evidentemente ponen esto en un nivel totalmente diferente del análisis de la investigación que ha llevado a Fiscalía. También nosotros hemos solicitado en varias ocasiones que se nos permita acceder a la investigación, a saber cuál es la IP que se abrió para la autoría intelectual, cuando todo esto debería estar en un solo caso. El asesinato de Fernando Villavicencio determina un autor intelectual, un autor directo, un autor mediato, y cómplices o personas que facilitaron la ejecución del hecho. Y todo tenía que estar en esta audiencia. No puede separarse porque mañana se dirá que el proceso está viciado. Y nosotros hemos visto en esto que el sesgo que ha venido realizando Fiscalía y la falta de atención sobre elementos fundamentales que han sido expuestos realmente nos preocupan sobre el resultado de esta investigación. Hasta este momento, como digo, nos corresponde ser cautos en función de resultados, en función de que somos acusadores particulares, de que nos hemos sumado a una teoría del caso de Fiscalía, porque creemos que tiene que ser responsable la fiscal general, la Fiscalía General del Estado, sobre esta investigación y sobre cuáles son los resultados que se le van a dar al país. Las incongruencias que se han dado hasta este momento siguen siendo preocupantes, pero tenemos que seguir contrastando con lo que se va a venir poniendo sobre la mesa en los próximos días. Doctor Hugo Espín, ayer se dijo que habrá testimonios de aproximadamente 200 personas que ha comenzado ya. Pero ¿cómo lograr certezas de esos testimonios para corroborar, contrastar pruebas documentales, pruebas testimoniales, a fin de que se desglose y se encuentre el hilo conductor cuando ayer se testimonió que por la cabeza de Fernando Villavicencio se pagaba $200,000 sin identificar quién propuso, en qué condiciones, y solo se generalizó que se mandó a hacer del gobierno de los 10 años? Yo le pregunto, ¿no es preocupante por sí solo esta afirmación cuando la señora fiscal general en un video que publicó a través de las redes de la Fiscalía General del Estado nos habló de un contrato con $500,000, de un contrato de $1 millón, donde el 50% se ejecutó en la muerte de Fernando Villavicencio y el 50% restante era el atentado contra su propia vida, y eso obligó a que se incremente la seguridad para la fiscal general del Estado? Y esto se contrapone totalmente con la propia información presentada por testigo claro, que la Fiscalía ha guardado hasta el último momento, cuyos nombres fueron expuestos ayer en la audiencia. Pero sobremanera, lo que nos genera es, ¿de dónde vino entonces la información de este monto que dijo la señora fiscal?
de dónde estructuró que había un contrato, entre quiénes se suscribió este contrato, quién era la verdadera cabeza, porque todos los que estamos en este momento analizando son los ejecutores, personas que estaban privados de la libertad, personas que estaban facilitando los medios y la logística, pero en ningún caso la autoría intelectual. Y ahí es donde realmente nos preocupa, porque si hay más información debería estar incluida en este caso. Si es que tenemos información para llegar a las cabezas o estructurar una responsabilidad a nivel de un grupo político, de un grupo social, de un grupo vinculado con la fuerza pública, tendría que verse expuesto en este momento, en estas audiencias, en la teoría del caso inicial que presentó Fiscalía, que además fue una teoría extremadamente corta, con una narrativa de apenas unos pocos minutos de cómo se desarrolló el asesinato de Fernando Villavicencio y la oferta de prueba para demostrar la autoría y la responsabilidad de esto, de las personas que están siendo juzgadas, cuando nos hemos quedado, como digo, en la mano y en el gatillo. No hemos visto hasta este momento ni el brazo ni la cabeza. Y esto es muy preocupante para el país. Este no es un caso cualquiera. Aquí se mató a un candidato presidencial que tenía una larga línea de investigaciones y de denuncias fundamentadas, porque más del 80% de las denuncias de Fernando Villavicencio Valencia se han verificado dentro de las investigaciones de la propia Fiscalía. Por eso nosotros hablábamos de la necesidad de hacer un metacaso, vinculando la información recabada a través del caso Purga, del caso Metástasis, del caso Plaga, que justamente unen información importante y trascendente, que además fue mencionada por la propia Fiscal General del Estado, que establecían relevancia sobre personas que deberían estar vinculadas y nunca estuvieron. El mismo Colón Pico, a quien se le atribuyó la amenaza contra la vida de la señora Fiscal General, y que obviamente si nos hablaba de un contrato compartido y de quienes estaban ejecutando y de quienes tienen relación con esta banda de este GDO y el grupo terrorista de los Lobos, ¿por qué no están ellos procesados? ¿Por qué las personas que fueron nombradas por el testigo protegido el día de ayer, el Gordo Honda, Chino Honda, perdón, y otras personas, la China y otras personas que fueron nombradas por estas personas, ¿por qué no están en este mismo proceso? Cuando se hizo la vinculación, cuando el testigo nos refiere a que ellos serían quienes tenían conocimiento, autoría intelectual, quienes habrían movilizado fondos, ¿qué pasó con esa investigación? ¿Por qué hay este sesgo? ¿Hasta dónde nos vamos a llegar? ¿Por qué nos limitamos respecto de una investigación en profundidad? No nos olvidemos que en esta investigación se entiende que también colaboró y cooperó el FBI. ¿Dónde están los análisis que ellos han presentado? Esperemos que en estos próximos días tengamos una respuesta, porque como país necesitamos verdades, no verdades a medias, verdades completas y la fundamentación de cómo se va a llegar hasta el fondo de un crimen que no puede quedar, como hasta este momento está quedando, en el eterno olvido. Como ustedes me mencionaban en otros casos, por ejemplo, en el caso del general Gabela, nunca se dio con autoría intelectual. Las personas vinculadas murieron en el camino. En este tema, en estos tipos de delitos, tiene que haber una profundidad absoluta y una tecnicidad absoluta por parte de los operadores de justicia para que se presenten pruebas técnicas, no pruebas ambiguas como las que hemos escuchado. Doctor Carlos Figueroa, en verdad, como dice el doctor Hugo Espín, ojalá no ocurra lo del caso del general Gabela. Se va a cumplir en este diciembre 14 años, fue en diciembre del 2010, y simplemente no se ha llegado a los autores intelectuales, más allá de lo que sucediera con los posibles gatilleros. En este caso, ¿cómo reivindicar a la justicia? Tener una teoría del caso sólida, con sólidos elementos de convicción, a fin de identificar, porque como han dicho ustedes, los autores materiales están allí, que han confesado, pero los autores intelectuales, ¿dónde están? Porque eso debiera ser la justicia ecuatoriana. Miren, sabemos perfectamente que la Fiscalía, no es que en este momento, pero antes ya lo habíamos advertido, está actuando deficientemente. Yo creo que ha habido, por ejemplo, ¿qué pasó con la policía? Porque para nosotros hubo negligencia en el cuidado. No existió protección, no existió el triple anillo, lo dejaron solo a Fernando. En el día del asesinato ni siquiera detuvieron el tráfico de la avenida. Por eso es que los delincuentes pasan con sus vehículos por delante de la policía.
¿Cuál es la responsabilidad del director de la DINPRO, del director de inteligencia? Esos señores no han sido procesados. Pero igualmente, dentro del caso, existen problemas, no solo de la policía, después en el manejo del caso. O sea, no han sido procesados todos. Incluso en testimonio adelantado ya les dieron datos. Y como usted dice, no hay un caso sólido para enfrentar eso. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a cómo se está llevando el caso adelante, porque si no, esto quedará en la impunidad. O sea, hay un manejo bastante deficiente, han tenido el tiempo suficiente para armar un caso sólido. No es que no han tenido información, la han tenido y en demasía, y han sido incapaces de hacer un caso sólido para presentarlo ante la población, para presentar ante este juicio, y que nosotros podamos, los ecuatorianos, contar con realmente tener un proceso del cual podamos decir que la justicia ha actuado adecuadamente. Doctor Figueroa, incluso como decía el doctor Espina, aquí investigó eso, se anunció el FBI, vinieron agentes a contribuir y se llegó desde el gobierno americano a proponer 5 millones de recompensa. De esto tampoco se ha conocido, que permite esclarecer y llegar a los autores intelectuales. Sí, o sea, nosotros vimos con agrado cuando el FBI anunció su participación, e incluso se supone que ellos han actuado, pero eso debió haberse expresado ya en toda la estructura de presentación del caso. Hasta el momento no se ha dado nada, esperamos que después a lo mejor nos tengan una sorpresa, pero hasta el momento nosotros no hemos podido conocer nada en absoluto que nos diga, que nos dé una señal de que van a utilizar todos esos recursos de los cuales se supone que echó mano la Fiscalía y que hasta el momento no ha representado nada, puesto que, como dice el doctor, a ver, ¿dónde está el brazo ejecutor? Porque solo son los gatilleros. ¿Dónde está la cabeza que organizó esto? Y que no me digan que no tienen, y claramente el doctor Espín lo dice, a ver, tienen el caso Purga, tienen el caso Metástasis, eso debió haberse consolidado como una información, y yo reclamo nuevamente lo que dice el doctor Espín. Miren, tuvieron, por ejemplo, el dato que se lo conoció a través de la boca de la misma fiscal, de que había sido un contrato por 2 personas. ¿Y por qué conociendo estos datos? Porque no es que conoció en ese rato la señora fiscal, la fiscalía conoció a la semana que Colón Pico estaba inmiscuido. ¿Y por qué no lo detuvieron? ¿Por qué no usaron su celular y toda la documentación que hubiesen recabado si es que este individuo era detenido antes, y no solamente cuando recién se conoce que también iban a atentar contra la vida de la señora fiscal? Recién en ese momento inmiscuyen a Colón Pico. Esa es una irresponsabilidad. Porque nosotros, por no intervenir, por no entorpecer las investigaciones, claro, nada dijimos sobre este conocimiento que nosotros tuvimos horas después del asesinato de Fernando. Y ellos actúan irresponsablemente, negligentemente. Nada dicen de la policía, nada dicen de los políticos vinculados. O sea, todo ese proceso, ¿dónde está? No nos vengan a engañar y decir, claro, les vamos a contentar. O sea, yo creo que eso está haciendo, porque parece una gran confabulación que está entre la justicia, entre los políticos, entre los organismos del Estado, de gobierno, porque nada dicen sobre este proceso y simplemente se quieren quedar con la teoría de que hubo unos ladronzuelos, unos delincuentes, unos microtraficantes que pasaron por ahí y que como le iban a quitar el mercado, entonces le vamos a asesinar a Fernando Villavicencio. Eso no se cree nadie. Sabemos perfectamente que había metido ahí empresarios, de los cuales han sido muchos de ellos denunciados por Fernando Villavicencio, porque hay políticos vinculados, porque la policía tiene que ver con eso, porque la asamblea tiene que ver con eso, porque el gobierno tiene que ver con eso. Son también responsables de que se dé una respuesta adecuada, una respuesta
donde busquemos todos los hilos conductores para determinar quiénes han sido los que prepararon, los que organizaron este asesinato. Doctor Hugo Espín, recordamos, porque eso es parte de la historia reciente, Fernando Villavicencio llegó incluso a presentar una denuncia. Aquí en la revista de Opinión y Democracia lo confirmó, denuncia ante la Fiscalía identificando a quienes lo habían amenazado. Entre ellos había asambleístas. Presentó en la Fiscalía y de eso se les ha llamado por lo menos a testimoniar a los que señaló Fernando Villavicencio de amenazarle contra su vida en la propia Asamblea Nacional. No, y ahí viene parte de la investigación que nosotros vemos, nunca se topó. Aquí hay cosas muy graves. Por ejemplo, cómo se dio con el paradero de los sicarios. Hay una denuncia y una información de que ellos fueron investigados o que estaban siendo investigados desde el 3 de agosto, es decir, estaban siendo monitoreados por la policía. Y el día de ayer, 2 de los oficiales de la UIAD, de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, que declaran en el juicio de la muerte, del asesinato de Fernando Villavicencio, dicen claramente que ellos identificaron en menos de una hora a los presuntos autores de un video de la panadería y de la mutualista Pichincha que se encontraban en el lugar, que a través de eso llegaron de forma directa porque no hubo una trazabilidad, no hubo un seguimiento de cámaras, que esa es una de las graves contradicciones que se presentó el día de ayer. Uno de los oficiales dijo que gracias al seguimiento de cámaras de la ruta técnica se habría dado con el paradero de estas personas, mientras que otro oficial, que fue el que realizó el allanamiento, nos dice lo contrario, nos dice que él no revisó ninguna cámara, sino que una llamada mágica de una señora que solo Dios sabe quién es, que no está inmiscuida en este proceso de investigación, le dice, estos son los sicarios, están aquí, acaban de llegar en un carro rapidísimo, que parquearon en la casa y que por eso les llamó la atención. El policía desde afuera escucha que son colombianos y ordena un allanamiento, pide un allanamiento sin más motivo que el haber escuchado una conversación entre colombianos alterados. Eso nos dice en testimonio ante el Tribunal Penal. Pero ¿qué significa esto? Significa que la celeridad con la que se capturaron a los presuntos asesinos en ese momento de Fernando Villavicencio tenía ya una trazabilidad previa, es decir, la policía no nos está diciendo toda la verdad. Y cuando no nos dicen toda la verdad implica que hay una confabulación, un hecho que tiene que ser investigado porque hay cabezas que no están siendo vistas. La responsabilidad de los que estaban en la custodia directa de Fernando Villavicencio no ha sido ni siquiera topada en la parte administrativa disciplinaria policial, porque a quien el jefe de seguridad se le juzgó por causas diferentes a la incompetencia con la que tuvieron medio centenar de policías que estaban a cargo en el día del evento. 48 policías asignados vieron como una sola bala le impactó a Fernando Villavicencio y le causó la muerte, en un vehículo que no prestaba seguridades mínimas, en una seguridad que no prestaba condiciones mínimas, que no prestaron atención al incremento de la alerta sobre la amenaza que tenía Fernando Villavicencio, porque fue incrementándose progresivamente en los últimos días hasta llegar casi al máximo nivel. Y sin embargo no hubo un cambio sobre la seguridad, sobre el aseguramiento de los movimientos de un candidato que estaba bajo este riesgo, con el antecedente de ser un asambleísta que presentó denuncias en contra de los macro delitos que había en el Ecuador. Y yo creo que es importante que el día de hoy continuaremos con los testimonios y entender que cada uno de los personajes que se está presentando a rendir su testimonio tiene una responsabilidad ulterior con la verdad, con el país y también de orden penal si es que están mintiendo o que generan verdades a medias, que es lo que hasta este momento hemos sentido nosotros. Este es un proceso que está cargado de verdades a medias y no de la verdad histórica de qué sucedió en el atentado de Fernando Villavicencio. Nos seguimos convenciendo y nos estamos dejando llevar simplemente por un criterio de que hasta aquí se puede investigar, y esto es falso. Nosotros tenemos una obligación como país de llegar a la profundidad máxima de saber quién pudo haber ordenado la muerte de un candidato a la presidencia, porque esto significa que cualquier otra persona que no tiene ni la seguridad ni la posibilidad de tener un eje de protección como el que tuvo Fernando y fue asesinado, está en igual riesgo. Cualquier actor político, cualquier persona que opine, que denuncie, que presente acciones en contra de la corrupción que existe en el país, que existe esta vinculación con el narcotráfico, estamos en riesgo real y latente
para que nuestra vida sea atentada de la misma manera que un candidato presidencial bajo la custodia del Estado. Como bajo la custodia del Estado murieron las personas que tenían la información de primera mano de quienes les contrataron, y el mismo día en diferentes cárceles. Y hasta este momento no tenemos una respuesta tampoco de responsables en semejante evento, sino que simplemente lo que nos hemos dicho en la teoría, al inicio de la teoría del caso, fue: estas personas ya no están, la acción penal se extinguió respecto de ellos y continuamos con los otros que, estando presos o que facilitaron medios para la ejecución del delito, son los que tenemos que quedarnos como autores intelectuales. Y esto no va a suceder. Esta defensa técnica va a llevar adelante investigaciones de mucha mayor profundidad. Doctor Hugo Espín, ¿y los $5 millones que ofreció el gobierno americano habrá servido para identificar, para avanzar reservadamente esta investigación? Nosotros no tenemos conocimiento de que eso haya servido. Tampoco tenemos conocimiento de cuál ha sido la participación hasta este momento o cuáles son los elementos que aportó el trabajo del FBI, si es que lo hizo. Entiendo que se presentaron analistas, pero hasta este momento, y como digo, es una etapa muy temprana como para hacer conjeturas finales, porque tenemos apenas 8 de 211 testigos anunciados por Fiscalía. Los demás testimonios que se presentarán, tal vez 8 o 9 testigos adicionales a este total, estos 220 testigos que han sido anunciados como parte del acervo probatorio testimonial y pericial, que se llevará adelante el día de hoy, el día 2 y el día 12 de julio, de acuerdo a la provisión establecida por el Tribunal Penal. Estaremos en el seguimiento de este caso lamentable, el asesinato de Fernando Villavicencio hace 10 meses y medio en esta capital. Unas palabras finales. Doctor Carlos Figueroa, ¿qué espera usted de este desenlace de la audiencia de juzgamiento? Espero que la Fiscalía corrija el rumbo que está teniendo hasta el momento. Espero que la Fiscalía responda a las aspiraciones del pueblo ecuatoriano, porque hasta el momento no ha sido así. De las propias investigaciones de Fernando Villavicencio, fíjese, el gobierno de Estados Unidos, la Fiscalía de Estados Unidos, ha encarcelado a decenas de ecuatorianos sobre el tema petrolero, sobre el tema seguros, sobre el tema Polit. Todas esas investigaciones, todos esos elementos son de las investigaciones de Fernando Villavicencio. Es decir, no es que no existen elementos de investigación para juzgar en estos casos, sino que es negligente la acción de la Fiscalía, de los jueces ecuatorianos. Entonces, ese es el grave problema que existe en este momento, el que no se haga una investigación técnica, de que no se tome todos los elementos que se tiene, de que no se quiera llegar a tener justicia, a ver a todos los que están implicados en este caso. Eso es lo que está pasando y esperamos, tenemos todavía la esperanza de que la Fiscalía haga un trabajo adecuado. Hasta el momento la fiscal y el Estado ecuatoriano nos queda debiendo a la población civil, nos queda debiendo también a todos los que esperamos justicia, no solamente aquí, sino en toda Latinoamérica y el mundo. Finalmente, doctor Hugo Espín, estaremos en el seguimiento. ¿Qué espera usted finalmente? Porque recién empieza, como usted bien ha dicho, 8 testimonios de 200. ¿Qué espera en el desarrollo de esta audiencia de juzgamiento? Nosotros estamos recabando toda la información que se ha presentado y vamos a estructurar un caso mucho más grande de esta investigación, que ha tenido un sesgo y una limitación en su visión de dónde realmente llegar. Nosotros creemos que esto es un tema de una estructura criminal. Esta estructura criminal tiene que ser investigada, denunciada, investigada, procesada y sentenciada. Y esa va a ser nuestra obligación como defensa técnica. Estamos recabando cada una de las versiones en el más absoluto detalle y encontrando graves contradicciones, inclusive por las versiones de los propios policías, lo cual nos deja una profunda duda de cómo se llevó adelante esta investigación. Y es por eso que seguimos recabando, tenemos la apertura necesaria como para hacer una investigación en profundidad. Pediremos la intervención de asistencia penal internacional ante ciertas dudas de que podría haber contaminación en la investigación. Pediremos la intervención de peritos internacionales igualmente sobre elementos puntuales. Pero como digo, esto está empezando, hay que tener la prudencia y la paciencia necesaria
para tomar decisiones una vez que hayamos adelantado con los testimonios de las siguientes personas que se presenten. Muchas gracias al doctor Hugo Espín, abogado de Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, y el doctor Carlos Figueroa, amigo de Fernando Villavicencio en sus causas políticas. Muchas gracias, estaremos en el seguimiento, siempre abiertos y pendientes. Muy amable Carlos y Hugo. Muchas gracias, un gusto, doctor. Gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el economista Otto Sonnel-Hosner, ex vicepresidente de la República, y el panorama político electoral con mira a los comicios del 2025. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.